Y hablando acerca de esto, sabemos de que Dios es el Dios del inmigrante. Sabemos que Dios es un Dios que trabajó y trabaja y sigue trabajando a través de la inmigración. Podemos decir que a través de la Biblia hemos encontrado muchos personajes que han sido llamados a moverse de su lugar, que han sido llamados a moverse de aquello de lo conocido a lo desconocido. Y yo estoy segura que muchas veces muchos de nosotros movernos de nuestra comodidad, movernos de nuestro idioma, ¿verdad? Porque venir a un país y aprender otro idioma o pensar en otro idioma, a veces eso desconocido nos frustra, pero también eso nos transforma. También transforma nuestra vida, transforma nuestro carácter. Y yo estoy segura de que eso Dios lo usa, o el moverte de tu país a este país, Dios usa eso para poder transformar tu corazón. Y también es un canal que Dios usa para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida, para hacer su nombre glorificado. Y la Biblia nos habla mucho acerca de la inmigración. Nos habla mucho de inmigrantes, nos habla mucho de personajes que fueron movidos por Dios para cumplir sus planes. Tenemos a Abraham, ¿verdad? A principio de la Biblia, que Dios le dice: muévete, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a otro lugar que yo te voy a mostrar. Tenemos a Jacob, tenemos a José, tenemos a Daniel en un país también que no era su país. Tenemos al pueblo de Dios, al mismo Israel, que fue movido para Egipto, que fue movido para otros lugares. Tenemos a Esther, tenemos a Ruth, y el mismo Jesús también fue un inmigrante, porque vino, dejó su trono de gloria para venir a este mundo, pongámoslo de esta manera, a este país que no era su país, y también para cumplir los propósitos de Dios, para cumplir lo que Dios tenía para nosotros. Y hoy voy a hablarte más que nada en nuestro contexto aquí como latinos en Estados Unidos, ¿verdad? Somos extranjeros, somos movidos de nuestro país hacia un país, muchos lejanos, otros aquí nada más al cruzar el charco, que estamos cerca, pero aún así somos extranjeros, somos inmigrantes. Sé que muchos nacieron acá y que pueden decir: bueno, pero yo nací acá. También eres un inmigrante, porque también tienes raíces latinas que están ahí, aunque no quieras, ¿verdad? Como decimos los mexicanos, se te nota que no eres de acá. Y tenemos esas raíces de inmigrante, tenemos esas raíces, ¿verdad? Que no somos de este país. Mira lo que dicen las estadísticas. En el 2022, la población hispana en Estados Unidos superó los 63 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 59% procedían ¿de dónde? De México. ¡Arriba México! De Veracruz. Procedían de México. Pero más de 1,1 millones de personas se mudaron a Estados Unidos en el 2023. Imagínate. Claro, de muchos países se han mudado, de muchos continentes, pero el tener en cuenta, decir cuántos millones de hispanos estamos en este país. Y no traje las estadísticas específicamente de este estado, pero conocemos que Norte Carolina ha crecido demasiado en hispanos. Cada vez se mudan más, y yo creo que cada uno de nosotros conoce a algún hispano, algún latino, que dice: me acabo de mudar a este país, me acabo de mover a este país, o incluso se mueven, ¿verdad?, de otros estados aquí de Estados Unidos. Así que latinos, hispanos, estamos creciendo, ¿verdad? Estamos creciendo, somos la minoría de mayor porcentaje aquí en este país. Entonces, cuando hablamos y vemos estos números, realmente yo me doy cuenta de algo, de que Dios tiene un propósito para el pueblo hispano. De que Dios tiene un propósito para los latinos, de que Dios no solamente te movió a este lugar para cumplir o para darte aquello que tú te imaginas que Él te iba a dar, sino que fue mucho más, o es mucho más grande el sueño de Él para tu vida. Y yo creo y estoy
muy segura de que Dios tiene ese propósito para los latinos aquí localmente en La Roca. ¿Lo crees? Amén. Pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos hace emigrar de nuestros países? ¿Por qué Dios nos hace movernos de nuestros países? ¿Para qué Dios usa el moverme de lo conocido a lo desconocido? Una cosa es segura, que Dios usó aquello que te movió para emigrar a este país. Una cosa estoy segura, de que quizás Dios usó aquello que tus padres pensaron y dijeron, bueno, voy a irme porque sucedió esto. Eso que sucedió, Dios lo usó para traerte específicamente a este lugar, a este país. Sea algo quizás bueno, sea algo quizás malo, quizás algo difícil. Tal vez tuviste que huir de tu país, tal vez tuviste que correr y venir a este país, pero eso que te movió venir a este lugar es lo que Dios usó para tenerte hoy día aquí. Sea lo que sea, cada uno tenemos una historia y yo sé que esos propósitos, que aquello que Dios usó para emigrar aquí es porque Dios quiere seguir cumpliendo el propósito en tu vida. Y hoy vamos a caminar en los zapatos de un inmigrante en la Biblia. Hoy vamos a conocer acerca de esta persona que nos vamos a identificar mucho con él. Y ese inmigrante fue hebreo y lo llevaron a la fuerza a un país llamado Egipto. Y esa es la historia de José. Si tú tienes tu Biblia, puedes abrirla en Génesis, en el capítulo 39. Y de hecho también al entrar te compartieron unos papelitos ahí y tú puedes anotar acerca del mensaje de hoy para reflexionar durante la semana. Te invito a hacerlo. Yo sé que lo han estado haciendo durante estas semanas. Y vamos a caminar en los zapatos de José, un inmigrante que nos vamos a identificar mucho con él. Vamos a poder vernos reflejados en la vida de José. Y a través de la historia de José vamos a descubrir tres cualidades. Vamos a descubrir tres cualidades que resaltan en el propósito por el cual Dios te ha movido a este lugar. Tres cualidades. Te cuento un poquito acerca de la historia de José. Resulta que José es el penúltimo de 12 hermanos. Tiene un hermanito más chiquito y tiene 10 hermanos mayores. Y José es el consentido de papá, de Jacob. Jacob amaba a José, tanto así que le hacía vestimenta especial para su hijo. Entonces imagínate, los otros 10 hermanos estaban muertos de celos con José. Pero José también tenía una particularidad. José era un poquito bocón. ¿Ven esas personas que no tienen filtro, que lo que piensan lo dicen? Bueno, José era así. Tenía sueños, ¿verdad? Y empezaba a soñar y de repente esos sueños decían como que él iba a ser una persona muy importante. Él iba y se lo contaba a sus hermanos y los hermanos se morían de celos. Ay, ya viene este soñador, le decían. Entonces, cuando vieron que su papá le hace esta túnica de colores aún más, se morían de celos, como a veces tú te morías de celos cuando tu hermano, ¿verdad? A veces las cosas eran más, era el consentido. Ahora que estuve en México, mis hermanos, tengo 2 hermanos mayores, pudimos sanar las heridas del pasado, porque ellos decían que por mi culpa le pegaban a ellos, porque yo soy la más chiquita. La mayor me lleva 12 años y el otro me lleva 10 años. Entonces, entre ellos se ponían a hablar y decían, es que a nosotros sí nos pegaron, a ti no te pegaron. Es que a nosotros sí nos regañaron, nos tocó mala vida, a ti no, tú eras la consentida. Y cuidado, y llorabas porque eras bien llorona, y nos pegaban a los 2 porque pensaban que nosotros te hacíamos llorar. Entonces, me siento así muchas veces como José, porque me tenían celos. No, pero ya lo sanamos, ya quedó en el pasado. Pero José, una ocasión los hermanos de José tuvieron la oportunidad para poder matarlo. Y dice que en lugar de matarlo, en lugar de quitarle la vida, decidieron mandarlo lejos, decidieron venderlo como esclavo a unas personas. Entonces de esa manera se deshicieron, se get rid of, ya no tenían a José al lado de ellos.
Entonces, cuando lo venden, esto es lo que pasa, ¿verdad? Le dicen al papá que José ha muerto, que algún animal lo mató y que está muerto. El papá se pone muy triste, se pone a llorar, ¿verdad? Y así pasa mucho tiempo de luto por la vida de su hijo José. Pero mira lo que dice en el capítulo 39, en el versículo 1 al 3. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Vamos a descubrir la primer cualidad del inmigrante, del propósito de inmigrar, dentro de la voluntad de Dios. Me encanta el versículo que dice, pero Dios, el Señor, se dio cuenta de que el Señor estaba con José. ¿Por qué Dios me hace inmigrar de mi país, de lo conocido a lo desconocido? Porque Dios anhela que tengamos una relación personal con Él. En otras palabras, que lo conozcamos a Él. Dios quiere que lo conozcas como su Dios, como tu Dios, con una relación personal, un caminar junto con Él. José necesitaba conocer aún más a Dios. En todo momento de nuestra vida, en cualquier lugar, Dios anhela tener una relación personal contigo. Dios anhela que lo conozcas. ¿Por qué Dios me movió de mi lugar, de mi casa, a este lugar? Porque Dios quiere que lo conozcas. Porque Dios le urge hablar contigo, le urge sentarse contigo. No solamente que sea una relación de una vez a la semana, sino que sea una relación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Él quiere caminar contigo. Él quiere estar contigo. Él quiere que lo conozcas. El Dios del inmigrante quiere caminar al lado del inmigrante, quiere caminar al lado tuyo. Dios quiere que Él sea el primer lugar en tu vida. Dios quiere ser tu consejero. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser tu Señor. José entendió que en un país extranjero, su corazón debía ser dedicado a Dios. José entendió que su fe no debía de menguar. José entendió que su fe debía de crecer aún más, de conocer a Dios. En Egipto había otros dioses, había otras religiones, la gente adoraba a otros dioses, pero José sabía que la única manera de poder permanecer en este proceso de emigrar de su lugar de nacimiento a otro lugar era mantenerse conectado con Dios. Querido inmigrante, la única manera que vamos a poder caminar, avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida en este lugar es mantenernos conectados con Dios. Es mantenerte conectado con tu Creador. Muchas veces, como inmigrantes, venimos a este país y conocemos a Dios en este país. ¿Cuántos conocieron a Dios? No levante su mano, pero ¿cuántos conocieron a Dios acá? ¿Cuántos le entregaron su corazón a Dios acá? ¿Cuántos conocieron a Jesús acá? Imagínate que Dios te saca de allá de tu país y dice, te voy a llevar a este lugar porque quiero que me conozcas. Muchos venimos ya conociendo a Dios en este lugar. Muchos venimos ya de nuestros países, entregamos nuestra vida a Cristo y de repente llegamos a este país. Y muchos permanecemos, seguimos avanzando, tal vez tenemos nuestras bajas, pero hay otros que nos quedamos en el camino, se quedan en el camino. Tal vez que conocieron a Dios en su país y cuando vienen a este país son deslumbrados por todo lo que hay en este país y de repente se olvidan de Dios. Se olvidan de su relación
con Dios. Y si Dios te ha traído a este país es principalmente porque Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú sepas quién es Él. Él quiere caminar contigo. Él quiere tener esa relación contigo. Él quiere que Él sea el primer lugar en tu vida. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es hermoso reconocer la voz de Dios y esa voz es la que Él quiere que tú reconozcas. La semana pasada el pastor habló acerca de la sabiduría. Él quiere ser tu Dios. Él quiere que tú lo busques en cada situación, en cada circunstancia, porque Él quiere revelarse a tu vida. José entendió este principio. En la casa de mi padre, en la casa de su padre Jacob, era primero Dios. En la casa de Potifar, este funcionario, ¿verdad? Que lo compró como esclavo, también en esa casa primero Dios. En donde quiera que él estuviera más adelante, él también está en un lugar oscuro que es la cárcel, primero Dios. También él llegó a reinar en Egipto y fue primero Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros como inmigrantes, que Dios sea primero en todo. Él debe de ser primero en todo. Resulta que, les tengo un chisme para que se me despierten. Resulta que la esposa de Potifar, me imagino que una mujer guapa, ¿verdad? Ve a José y dice, uy, este sí que está muy guapo, porque dice la Biblia que José era atractivo, ¿verdad? Entonces usted voltea de mujer y ve a su esposo y dice, oh, ¿te pareces a José? Entonces la esposa de Potifar le echa el ojito a José y como era una mujer que tenía las posibilidades y tenía dinero, y me imagino que era muy coqueta, entonces ella pensó que podía tener todo lo que ella quería y quería acostarse con José. O sea, quería que José estuviera ahí, ¿verdad? Ya los grandes ya saben de qué habla la Biblia. Pero José sabía de que en primer lugar estaba Dios. Y dice que cuando ella lo provocó, él salió corriendo. Así como muchos de nosotros salimos corriendo cuando viene la tentación. No cuando está la luz en rojo o cuando se está poniendo la luz en rojo, no, ¿verdad? O cuando está el stop y no nos ve nadie y andamos a las apuradas y queremos No. Él vio la tentación y salió corriendo. Y en la corrida dice que la mujer le arrebató el manto, ¿verdad? Y se quedó con el manto. Y esta mujer arpía, porque eso debería de estar hasta en uno de nuestros programas de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Y esta mujer arpía, mala, ¿verdad? No era hispana, no era latina, era mala. Dice que inventó. Dijo que José la quería violar, fíjese usted. Que José quería abusar de ella. Y fue y se lo dijo al marido. Y miren lo que pasó en el versículo 19 al 22. Cuando el patrón de José, o sea Potifar, escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado, el esclavo se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel. Pero donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. ¡Wow! José es llevado a la cárcel. Y aquí es donde encontramos la segunda cualidad que abarca el propósito de Dios para mi vida. El primero es que yo lo pueda conocer. Y el segundo propósito, la segunda cualidad que es resaltada en el propósito de Dios, es que yo aprenda a confiar en Él. Es que aprendamos como inmigrantes a confiar en Dios en toda etapa de nuestro proceso en este país, en nuestra vida. Dios te ha traído aquí para que aprendas a confiar plenamente en Él, para conocerlo
y aprender a confiar plenamente en Él. Hay etapas en nuestra vida, muchas veces que estamos cómodos. ¿Le ha pasado? Etapas donde usted dice, pero wow, cómo me está yendo re bien. Estoy disfrutando, estoy viviendo el sueño americano. Todo me está saliendo muy bien. Hay momentos de nuestra vida donde sentimos que todo está estable. Hay momentos en nuestra vida donde estamos bendecidos, todo va bien. No tenemos de qué preocuparnos, ¿verdad? Hay momentos de nuestra vida en que nos sentimos en la cima del éxito en este país y decimos, wow, ya estuvo, lo tengo todo. Y muchas veces esos momentos nos desvían para confiar en nuestra estabilidad. Muchas veces esos momentos nos sirven o nos juegan en contra porque empezamos a confiar en nuestras fuerzas. Empezamos a confiar en lo que yo puedo hacer. Empezamos a confiar tal vez en nuestro trabajo que es estable. Empezamos a confiar tal vez en una dependencia de este país o que nos da este país. Empezamos a confiar en las cosas externas. Empezamos a confiar en nosotros mismos. Se puede desviar nuestra confianza muchas veces. Pues Dios quiere, si tal vez tú te sientes en este momento, en ese momento de estabilidad, tal vez si tú te sientes en ese momento, bueno, todo está fluyendo bien, todo está yendo bien, aún en estos momentos Dios quiere que siempre le sigas dando la gloria a Él. Aún en estos momentos Dios quiere que sigas confiando en Él, que seas agradecido por lo que Dios te ha dado. Que seamos agradecidos por lo que tenemos, que seamos agradecidos por lo que Dios nos da, que cada día podamos valorar aquello que Dios nos da y entender que Él es Dios. Confiar en Él, poner nuestra confianza en Él. Si hay algo en que podemos reflexionar esta semana es poder pensar y decir, ¿en quién estoy poniendo mi confianza? Estoy poniendo mi confianza en mi trabajo. Estoy poniendo mi confianza en mi familia. Estoy poniendo mi confianza en mi cónyuge. ¿En qué estoy poniendo mi confianza? Pero llegan esos momentos difíciles, ¿verdad? Llegan esos momentos donde sentimos que como que estamos en una montaña rusa y de repente bajamos. Donde nos sentimos desconchinflados. Donde nos sentimos que todo sale mal. Donde nos sentimos que de repente llega algo y nos aplasta. Donde nos sentimos donde no damos una, ¿verdad? Tocamos la puerta, no responde. Tocamos otra puerta y no responde. Y nos sentimos apachurrados, nos sentimos mal. También Dios quiere que confíes en Él en esos momentos. Dios quiere y te quiere decir hoy que en los momentos altos y en los momentos bajos, Él sigue siendo Dios del inmigrante. Él sigue actuando en los momentos difíciles de tu vida. Él sigue actuando en esos momentos como José cuando fue llevado a la cárcel. Dice que aún en la cárcel no dejó de mostrarle su amor. Aún en ese momento difícil que estás pasando, que ya sea una enfermedad, que ya sea una inestabilidad, que ya sea alguna emergencia, algún despido injusto. ¿Cuántos de nosotros nos golpeó fuerte la pandemia en donde estábamos? A todos nos golpeó, a todos nos afectó la pandemia. Pero aún en esos momentos difíciles, la pérdida de algún ser querido, alguna enfermedad, a veces nos sentimos en temporadas en un valle de incertidumbre, no sabemos qué hacer. Aún en esos momentos, Dios sigue actuando. Y Dios sigue obrando. Y esos momentos preciosos que no se ven y no se sienten nada preciosos, son los momentos que Dios usa para que confiemos más en Él. Para que creamos más en Él, para que nuestra fe sea aumentada. Mira lo que dice Primero de Reyes 20:28. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo, así dice el Señor. Por cuanto los arameos piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. Te cuento un poquito. Resulta que los arameos querían eliminar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y siempre los atacaban en las montañas, ¿verdad?
siempre los atacaban ahí en las montañas y el pueblo de Israel siempre los vencía. Y entonces ellos, los arameos, dijeron, ya sé por qué nos vencen. Porque el Dios de ellos es un Dios experto en las montañas, es un Dios experto, da éxito cuando está allá arriba. Pero Él no conoce el valle, Él no ha luchado en el valle. Así que Dios no es experto en el valle. Y resulta que armaron esta estrategia y llevaron al pueblo de Dios al valle. Y adivina qué, también el pueblo de Dios salió victorioso, con menos cantidad de soldados que el otro ejército enemigo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, así como yo soy Dios de la montaña, también soy Dios del valle. Así como Dios está en tus momentos más altos, Dios sigue actuando en tus momentos más bajos. Él es Dios. A Él no lo para ninguna enfermedad. A Él no lo para ninguna circunstancia. A Él no lo para ninguna pérdida de trabajo, ninguna falta de economía. Él sigue siendo Dios y sigue actuando. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Él? Es importante reconocer que Dios sigue obrando. Nuestra confianza en Dios debería permanecer intacta aún en esos momentos. Muchas veces esos momentos nos debilitan en nuestra fe. No queremos saber nada de Dios. Cuando todo va bien, nos sentimos contentos. Cuando va mal, es culpa de Dios. ¿Les ha pasado? Sí. Pero es importante como inmigrantes que entendamos algo. En esos momentos duros es cuando más se manifiesta Dios y se quiere revelar más en tu vida. ¿Por qué paso esos momentos difíciles? ¿Por qué, pastora, muchas veces tengo que pasar esos momentos duros? ¿Por qué? No los puedo esquivar, no le puedo apretar el botón y hacer skip como en los anuncios de YouTube. No podemos hacer eso porque son importantes e indispensables para nuestro crecimiento espiritual. Porque muchas veces tendemos a olvidarnos de Dios, y más en este país cuando hay mucha comodidad. Muchas veces en este país que decimos que anhelamos, porque cuando estuvimos, tal vez muchos que estaban en sus países decían, yo quiero ir allá. Me tocó ahora estar en México y muchos decían, llévame contigo. Yo no, no puedo. Pero muchas veces ese sueño, ¿verdad? Americano, como le llaman, de venir a este país, que es un sueño para todos, y luego cuando llegamos a este país decimos, wow, todo bien, ¿verdad? No son las cosas fáciles, pero hay un poquito más de facilidad y muchas veces nos acomodamos a eso y empezamos a decir, bueno, ya estoy acá, tengo lo que tengo, y empezamos a olvidarnos de Dios. Empezamos a olvidarnos de Dios. No lo recordamos como cuando estábamos en nuestros países y no teníamos nada y teníamos que depender de Él para poder comer. Teníamos que depender de Él para que Él nos diera sustento diariamente. Muchas veces acá nos olvidamos de eso y es tan fácil olvidarse de Dios en la comodidad. Por eso esos momentos de valle nos ayudan a despertar, a decir, no te olvides. No te olvides que Dios te ha traído acá con un propósito. No te olvides que Dios te quiere que tú confíes en Él. No te olvides de eso. La naturaleza humana, nosotros como seres humanos, muchas veces nos ayuda. Imagínate José enfocado en la casa del faraón y diciendo, bueno, ya lo tengo todo, aquí estoy. ¿Qué más da si me acuesto con la esposa de Potifar? Total, ¿quién se va a enterar? Nadie se va a enterar, lo voy a tener todo, mujer gratis, imagínate, tengo todo acá y me voy a acomodar. Pero aún en ese momento José reflexionó y dijo, no voy a ofender a Dios. Su integridad se mantuvo intacta aún cuando eso le costara la cárcel. Muchas veces como cristianos vienen esas tentaciones, vienen esos momentos y olvidamos a Dios. Lo dejamos a Él al último. Y cuando llega algo a nuestra vida, entonces ahí volvemos a recordar que Él es Dios. Son momentos bonitos, así que aprendamos a abrazarlos, porque esos momentos nos ayudan a poder abarcar, a poder nuevamente traer el propósito que Dios tiene para mí. Pero Dios quiere que lo conozca. ¿Por qué Dios me trajo a este país? Porque quiere que lo conozca. ¿Por qué Dios me trajo a este país? Porque Él quiere que confíe más en Él en toda etapa de mi vida. Y tercero, ¿por qué Dios me trajo a este país?
porque Dios quiere bendecir a los demás a través de tu vida. Dios quiere bendecir a las naciones a través de tu vida. Dios quiere bendecir, Dios quiere que tú seas un canal de bendición a través de lo que Él vaya a hacer contigo. Mira lo que dice el versículo 5 de ahí mismo, el capítulo 39. Dice: por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Y mira lo que dice el versículo 23, porque no solamente fue en la casa de Potifar. Dice: como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Wow. O sea que no solo en la casa de Potifar, no solo en los momentos altos, sino aún en los valles y en los momentos bajos y en la cárcel, José pudo bendecir vidas. Todo lo que él hacía prosperaba. Si tú estás en un momento difícil en tu vida, aún eso Dios puede utilizar y lo va a utilizar para poder bendecir otras vidas, para poder bendecir a los demás. Porque ¿cuál es la tercera cualidad? De que todo lo que Dios, ¿por qué Dios me trajo a este lugar? Porque Dios quiere bendecir a los demás a través de lo que va a hacer contigo. Todo lo que el propósito de Dios, cuando Dios tiene un propósito, ¿cómo puedo saber cuál es el propósito de Dios? El propósito abarca siempre la bendición a los demás, siempre abarca a los demás, todo incluye a los demás. Si nada más tu plan o tu sueño te incluye a ti y solo a ti y eres tú, déjame decirte algo, no es el sueño de Dios. Porque Dios no es un Dios egoísta. Dios no es un Dios egoísta. Cuando Jesús vino al mundo, ¿qué incluyó? ¿Lo incluyó a él solamente? No. El plan fue para el mundo, para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios que dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios incluyó a los demás. ¿Cómo sé que estoy cumpliendo el propósito de Dios? ¿Cómo sé que estoy bajo la voluntad de Dios? Tu sueño, tus metas, lo que estás haciendo incluye bendecir a los demás. Entonces tranquilo, estás por el lugar correcto. Tranquilo, Dios te va a seguir usando. Tranquilo, vas a seguir bendiciendo vidas. La vida del inmigrante José me enseña que Dios quiere bendecir a los demás a través de mí. Soy un canal de bendición para bendecir a los demás. Donde José estaba, la gente era prosperada, era bendecida. Aún en la cárcel, los presos fueron bendecidos con tener a José ahí. Todos venimos acá con una motivación. Todos venimos acá con sueños. Todos venimos con sueño también, ¿verdad? Todos venimos acá a la iglesia, ¿verdad? A este país, perdón, con sueños, con metas. Queremos cumplir nuestras metas. Y tal vez tú las anotaste allá. Y cuando yo vaya allá, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy acá y allá, todo. Pero, ¿qué tal si nos metemos en el corazón de Dios? ¿Qué tal si buscamos la voluntad de Dios para ti, para tu vida? ¿Qué tal si buscas el propósito que Dios tiene para ti? Porque el propósito de Dios siempre va a incluir ser tú de bendición para los demás. Cada uno de nosotros Dios los utiliza en diferentes llamados. Dios, no pretendo que cada uno de ustedes Dios los utilice de una misma manera, porque Él es un Dios soberano y Él es un Dios creativo y nos utiliza a todos de diferente manera. Les cuento un poquito de contexto en mi vida, por ejemplo. Yo sé que Dios utiliza el ministerio o la profesión que es el ministerio, ¿verdad? El llamado que Dios me ha dado para poder ser canal de bendición para los demás. Y eso siempre tengo que tenerlo en mente. Una cosa de las cuales sé que Dios no me trajo a este país, y eso yo estoy segura y el Señor me lo confirmó estando allá en México en este último mes, es que Dios no me trajo a este país para hacerme rica. Para hacer dinero, para hacer plata, que la mayoría venimos a eso. Pero algo que estoy segura es
para eso. Dios no me trajo aquí para ser rica. Y ya me di cuenta después de 24 después de 24 años. Ahora, pastora, pero si no la trajo a usted, ¿me habrá traído a mí? ¿Habrá esperanza para mí? Bueno, déjame te cuento. Yo no puedo decir, ¿verdad? Porque eso es entre tú y Dios y eso es Dios contigo. Pero puede de que Dios llame a algunos para que puedan llegar a este país y montar alguna empresa y ser personas millonarias. ¿Para qué? Para hacer de un canal de bendición, quizás fuentes de trabajo para bendecir otras familias. Uno nunca sabe. Puede que Dios te haya llamado aquí para que puedas ser una persona en tu trabajo que aliente a los demás a trabajar. Que seas un ejemplo para los demás en el trabajo, de puntualidad, de disciplina. Puede de que Dios te trajo aquí para diferentes cosas y que puedas ser ese canal de bendición para los demás. Puede que Dios te trajo a este país para que des una respuesta al ministerio. Tal vez Dios te ha llamado al ministerio. Tal vez Dios te ha llamado para ayudar a la gente de una manera espiritual. ¿Verdad? Yo no sé para qué fue lo que Dios te trajo aquí. Eso te toca descubrirlo a ti porque no te voy a dar todas las respuestas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo sé es que Dios no me trajo aquí para hacer plata, para hacerme rica. Así que si usted es mi amigo y piensa de que no, ¿ok? Pero sé algo que Dios me trajo aquí para poder ser, estando en México me sentía como una misionera en este país. Para poder ser de bendición, ese canal de bendición que Él puede usar para ministrar los corazones de las personas a través del ministerio. Ahora, ¿me puedo desenfocar? Sí, cuando pongo mi mirada en el ministerio, cuando pongo mi mirada en el medio que Dios está usando para bendecir a los demás. Y entonces puedo enfocarme en eso y perder el propósito de Dios para mi vida, perder el sentido de vida que Dios me ha dado en este lugar. Y puede que también muchos inmigrantes pierdan ese enfoque al enfocarse en su trabajo, al enfocarse en sus propios sueños, al enfocarse muchas veces en, bueno, es que yo tengo un sueño de tener casa, tener autos, tener una cuenta bancaria que no me tenga yo que preocupar, ¿verdad? Por nada. Y puede ser que eso te desenfoque o te puedas enfocar en eso y no puedas continuar con el propósito que Dios tiene para ti. Ahora, que Dios puede usar ese medio para bendecir a los demás, sí. Que puede haber entre nosotros gente que Dios los trajo aquí para ser millonarios, amén, claro que sí, puede haber acá entre ustedes millonarios. Pero que no perdamos ese enfoque. Dios quiere que lo conozcas a Él. Dios quiere que confíes en Él. Y Dios quiere que seas un canal para bendecir a los demás. Cuando tu sueño es simplemente para ti, es simplemente para acá, o quizás para los que están alrededor mío, mis más cercanos, entonces es un sueño egoísta. Y Dios no es egoísta, Dios te quiere para más. Ponte de pie, iglesia. En 1999, una mujer viuda emigró a los Estados Unidos. Ella tenía bajo su custodia a 2 hijos. Uno de ellos estaba estudiando en la universidad y ella sentía la obligación de ayudar a su hijo. Sabía que si se quedaba en su país no iba a poder hacerlo, pero ella quería ayudarlo para que su hijo pueda tener su profesión. Esta mujer en su país, cristiana de muchos años, amaba a Dios con todo su corazón, siempre fue una mujer activa en su comunidad de fe, buscaba a Dios todos los días, no había manera de que ella faltara a ningún servicio, era servidora en la iglesia donde atendía y era muy bien reconocida porque amaba a Dios, pero quedó viuda y necesitaba sustentar a su familia. Ella viene en el 99, se muda a este país y al año trae a su hija más pequeña. El hijo mayor se queda y sí, lo ayudó a terminar sus estudios, sí pudo pagar muchas de las deudas que tenía en su país. Tristemente esos años
la hicieron alejarse de Dios. Cada vez que se le preguntaba y le decían, ¿por qué no asistes a la iglesia? ¿Por qué no buscas de Dios? Su excusa era, es que en este país tenemos que venir a trabajar. Es que en este país se tiene que trabajar. Y esa era su mentalidad. Muchos años pasaron así. Esa mujer que tanto amaba a Dios en su país, de repente se olvidó de Dios. Tal vez por ahí recordaba un poquito acerca de Dios, pero su relación con Jesús simplemente dejó de existir. En los últimos años le diagnosticaron, después de unos 5 años en este país, de repente llegó una noticia a su vida, le diagnosticaron con leucemia. De la noche a la mañana, ni siquiera se sentía mal, ni siquiera tenía síntomas, simplemente llegó a la puerta y le dijeron, usted tiene leucemia. Esos últimos meses de vida fueron 6 meses de vida, los cuales ella luchó contra la enfermedad. Y esos meses le ayudaron para volver nuevamente a renacer su corazón, a renacer su relación con Dios. Se dio cuenta de que el trabajo que tanto la estaba estancando de no acercarse a Dios, ahora no había nada que le impidiera y tenía todo el tiempo del mundo para poder acercarse a su Creador. Volvió a ser la persona dependiente de Dios, volvió a confiar en Dios, volvió a abrazar su relación con Cristo. El 5 de septiembre del 2004, ella partió con el Señor. Y tal vez pudiéramos decir qué triste historia, qué mala, qué historia que muchas veces se refleja en nosotros como hispanos, porque venimos a este país y pensamos que lo único que Dios nos ha llamado es a trabajar. Y Dios nos ha llamado para más. Mavi Escalante dejó este mundo pensando que tal vez no había cumplido el propósito de Dios para ella. Pero si en este momento yo les pudiera decir que yo soy un testimonio de ella era mi mamá, mi madre. Ella me trajo a este país y hoy puedo decir que soy un testimonio vivo de que Dios restaura propósitos, de que Dios puede volver a hablar a tu corazón. Y tal vez si has perdido el propósito por el cual Dios te ha traído a este país, hoy es el tiempo, hoy es el día de poder decir, Señor, yo quiero estar bajo tu voluntad. Hoy día puedo decirte que Dios usó a esta mujer, a mi madre, para traerme a este país. Y que ahora siento que estoy cumpliendo la misión por la cual Dios me ha traído. Y no quiero alejarme de ella. No quiero alejarme de esa misión. Y está en mi corazón poder transmitir hoy día de que hermano o hermana, Dios te trajo para más. No es la escritura de una casa con tu nombre o las escrituras de autos lo que te va a traer la plenitud. No es tus sueños lo que te va a dar tu identidad. Es Cristo que lo va a hacer. Sea por lo que Dios te haya traído a este lugar. Es Él quien te da tu identidad hoy día. Así que déjame orar por ti. Déjame volver. Cierra tus ojos, dile, Señor, quiero volver a esos propósitos. Tal vez yo me he alejado de ti, Señor. Tal vez he perdido el sentido de la vida y el sentido de por qué estoy acá como inmigrante en este país. Porque me he enfocado en cosas que no eres tú. Ya sean los años que lleves en este lugar, ya sean pocos, ya sean muchos, ya sean días, ya sean meses. Déjame decirte que el Dios del inmigrante anhela que lo conozcas, anhela que confíes en Él, anhela cumplir su propósito en tu vida para que seas de bendición a las demás personas. Intérnate en su corazón, conócelo, dile, Señor, yo sé por lo que tú me has llamado aquí. Y también sé por lo que tú no me has llamado aquí. Tal vez lo que Dios no te ha llamado aquí ha llamado tu atención y estás como en una ruleta dándole y no llegas a ningún lado. Tal vez te has metido en tu propio plan y no en el plan de Dios.
Si tú quieres hoy día decirle, Señor, yo quiero estar en donde tú estás. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero caminar contigo como José caminó contigo. Yo quiero, Señor, que lo que tú vayas a hacer a través de mi vida pueda bendecir mis generaciones, y no solo mis generaciones, sino a las naciones que me rodean. Puedan bendecir, Señor, a toda persona que pase por mi vida. Pueda bendecir, Señor, a toda persona que esté a mi alrededor. No quiero irme de este mundo diciendo quién fue tal persona, simplemente una persona que trabajó y trabajó y trabajó y trabajó, y los días festivos respiraba porque era el único día que podía descansar. Quiero ser una persona, Señor, bajo tu propósito, bajo tu identidad, Señor, que entienda por qué me has traído acá. Oh Espíritu Santo, háblanos como iglesia local. Ayúdanos a entender que somos la luz en esta comunidad para todas las naciones, para muchas naciones. Que como iglesia hemos sido llamados para llevar las buenas noticias de salvación, no para construirnos programas a nosotros mismos, o para hacernos felices a nosotros mismos, o para construirnos planes a nosotros mismos, sino para reflejar tu gloria a las naciones. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entenderlo, comprenderlo, abrazarlo. Que no seamos, Señor, con planes egoístas, sino que podamos entender que aún hay más. Aún hay más. Y quiero hacer un llamado especial. Si tú como inmigrante no conoces a Jesús, o tal vez esto sea algo nuevo para ti, y hoy quieres entregar tu vida a Él y quieres entregar tus planes a Él, ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Jesús, yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú seas mi consejero. Yo quiero que tú seas, Señor, aquel que va conmigo en este proceso. Yo quiero que tú seas, Señor, mi guía. Entrégale tu corazón, entrégale tus planes, entrégale tu vida, y tú vas a ver las maravillosas cosas que Él va a hacer a través de ti. Te vas a sorprender lo que Él va a hacer a través de tu vida. Y nos vamos a sorprender, iglesia, lo que Él va a hacer a través de esta iglesia, La Roca. Una iglesia llena de inmigrantes que aman a Dios sobre todas las cosas, que lo aman a Él, que lo siguen a Él, que confían en Él y que quieren ser ese canal de bendición a todas las naciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.